¿Se acabó la paz en la transición de Siria? Choques entre las milicias leales de Bashar al-Assad y las fuerzas del nuevo gobierno se han saldado con decenas de muertos, también decenas de civiles de la minoría alawita en un acto que ha sido catalogado como una masacre por parte de observadores de derechos humanos. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El Observatorio Sirio de los Derechos Humanos denuncia emboscadas y ejecuciones a civiles alawitas en Latakia. Aseguran que 136 civiles han sido asesinados o resultado muertos en los combates. Tenemos el análisis. Rusia lanza una serie de ataques con misiles y drones en Ucrania. Kiev lo califica de ataque masivo, dirigido contra infraestructuras críticas de energía y de gas. Y una nueva masacre en Ecuador por una disputa entre dos facciones de una poderosa banda narcocriminal. Sucedió en Guayaquil. Allí murieron al menos 22 personas y decenas resultaron heridas. En Siria, enfrentamientos entre las fuerzas del nuevo gobierno y tropas leales al derrocado Bashar al-Assad han dejado al menos 200 muertos, según informó el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Los enfrentamientos que empezaron el jueves se concentran en el occidente del país, cerca de la ciudad portuaria de Latakia, donde una emboscada mataba a decenas de integrantes de las tropas que derrocaron al dictador, mientras que el Observatorio Sirio reportaba además la ejecución de más de 130 civiles en Latakia, reducto del ex líder sirio exiliado en Rusia. A la ONU le preocupa la suerte de las minorías, pero también de los refugiados. El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados informó que más de 300.000 refugiados sirios regresaron al país desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado. Estas imágenes muestran lo que al parecer serían combates entre milicias simpatizantes de Assad y tropas leales al gobierno interino. La agencia de noticias Reuters verificó que el lugar era Homs, en el norte del país. Se cree que el enfrentamiento tuvo lugar el jueves por la noche. Según las autoridades sirias, la violencia comenzó a desatarse cuando las milicias pro-Assad lanzaron ataques contra fuerzas de seguridad gubernamentales, incluida una emboscada en una autopista. El gobierno desplegó más fuerzas en la región costera, que incluye las ciudades de Latakia, Tartus y los pueblos circundantes. La región es el corazón de la minoría siria a la que pertenece el exgobernante Bashar al-Assad. Este viernes continuaron los combates en algunos barrios de Latakia, mientras que en el resto de la ciudad las fuerzas gubernamentales patrullaban las calles, asegurándose de que todo estaba bajo control. Hemos enviado refuerzos muy importantes para mantener la seguridad. Aquí se produjeron enfrentamientos en la zona de Datu, en Latakia. Todas las zonas están ya bajo control, gracias a Dios. Las fuerzas pro-Assad presentes en esta zona han sido eliminadas. En algunas zonas más tranquilas de la ciudad, la vida cotidiana continúa antes de que entre en vigor el toque de queda nocturno. La campaña de seguridad es importante para nosotros porque somos un solo pueblo con diferentes grupos. Todos hemos convivido aquí durante años. Sin embargo, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos con sede en Reino Unido y otras fuentes afirman que ha habido ejecuciones en ambos bandos tras los enfrentamientos. Videos no verificados en las redes sociales muestran cadáveres en las calles que se cree son alawíes ejecutados por las fuerzas de seguridad en la provincia de Latakia. Los alawitas afirman que la violencia y los ataques contra ellos han aumentado desde la caída del régimen de Assad. Muchos temen la persecución y la exclusión política. Los combates actuales son los más intensos desde que Assad fue derrocado el pasado diciembre y un desafío a los esfuerzos del gobierno interino por consolidar su control. Entre tanto, el país intenta recuperarse de años de conflicto. Y en otras noticias de este día, Arabia Saudita confirmó este viernes que acogerá la próxima semana una reunión entre Estados Unidos y Ucrania en la ciudad costera de Jeddah. Esto ocurre después de que ambos países anunciaran que sus respectivos gobiernos celebrarán una reunión para avanzar hacia unas negociaciones de alto el fuego con Rusia. Los gobiernos de Ucrania y Estados Unidos retomaron el contacto esta semana tras el tenso encuentro entre Volodymyr Zelensky, Donald Trump y sus ministros en el despacho Oval.
Paralelamente, Rusia no cede en su ofensiva contra Ucrania y hoy mismo lanzaba un ataque masivo con 58 misiles y 194 drones contra infraestructura crítica, energética y de gas en varias regiones del país. Una de las ciudades más afectadas ha sido Kharkiv. Valentina Lidovska huyó de su casa en el frente de batalla de Kharkiv cuando fue destruida. Pero la guerra la ha alcanzado hasta aquí, hasta la casa de su hijo. No sé qué hacer ahora. Ya no sé qué hacer o decir. Gracias a Dios el clima está lindo, hace calor. Tengo 81 años. Debería haberme matado y todo tendría su fin. Pero como ves... El equipo de rescate también evacuó a otra anciana de un edificio cerca. Es la última residencia que fue bombardeada por Rusia. Ataques con drones y misiles recientes en la ciudad portuaria de Ucrania, Odessa, también destruyeron docenas de hogares, al igual que su infraestructura eléctrica, dejando partes de la ciudad sin electricidad. La última ronda de bombardeos rusos se produce después de que Estados Unidos cortara toda su ayuda militar a Ucrania. El presidente de Estados Unidos dijo que ambas partes debían sentarse a la mesa de negociaciones, pero también dio a entender que no estaba muy contento con Ucrania. Creo que estamos haciéndolo bien con Rusia, que ahora bombardea con brutalidad a Ucrania. En este momento, francamente, me resulta más difícil negociar con Ucrania. No tienen el control, no lo tienen. La próxima semana tenemos una reunión en Arabia Saudí al principio de la semana y estaremos hablando. Creo que en términos de una solución final puede ser más fácil negociar con Rusia, lo que es sorprendente porque ellos tienen el control y están bombardeando brutalmente ahora. En su red social Truth Social, Trump escribió que considera seriamente imponer sanciones y aranceles a Rusia con la esperanza de forzar una solución a la guerra en Ucrania. Por su parte, el presidente ucraniano afirmó que el diálogo con Washington sigue abierto. Hoy, durante todo el día, se ha estado trabajando intensamente con el equipo del presidente Trump a varios niveles, con muchas llamadas telefónicas. La agenda es clara: paz lo antes posible, seguridad lo más fiable posible. Ucrania está comprometida con el enfoque más constructivo. Trump parece dispuesto a mantener tanto a Ucrania como a Rusia informados sobre sus próximos movimientos. Y a todo esto, la empresa aeroespacial estadounidense Maxar Technologies ha confirmado que ha suspendido a Ucrania el acceso a sus imágenes satelitales. Kiev había contado hasta ahora con esas imágenes satelitales de alta definición para su defensa y planificación estratégica. Por ejemplo, para rastrear los movimientos de tropas rusas, evaluar las condiciones del frente de combate y monitorear los ataques rusos a la infraestructura. Maxar afirma que las nuevas restricciones están alineadas con la decisión de Donald Trump de suspender el suministro de Ucrania de datos obtenidos por sus servicios de inteligencia. Y el gobierno de Estados Unidos estaba pendiente este día de algo más. Donald Trump anunciaba recortes de $400 millones en los fondos federales que se otorgan a la Universidad de Columbia, acusándola de antisemitismo. La Casa Blanca castiga a la institución por, según dice, haber sido pasiva ante el persistente acoso a los estudiantes judíos durante protestas contra la guerra en Gaza. La universidad, ubicada en la ciudad de Nueva York, cuenta actualmente con $5.000 millones en subvenciones federales. El Grupo de Trabajo Conjunto para Combatir el Antisemitismo advirtió que los recortes de fondos solo representan la primera ronda de medidas y que podrían realizarse más recortes en el futuro. Y continúa el alto el fuego en Gaza, también los efectos de la guerra. Jordania se ofreció a acoger a 1.000 niños de Gaza que necesitan atención médica. El rey Abdullah hizo el anuncio durante su reciente viaje a la Casa Blanca, aunque también indicó que Jordania solo estaba dispuesta a ayudar con apoyo humanitario temporal. El primer grupo de niños llegó a Jordania esta semana. La historia de nuestra corresponsal Emily Gordon. A 29 niños de Gaza y algunas de sus familias les tomó todo el día llegar a Jordania.
El rey Abdullah los invitó allí para recibir un tratamiento médico vital. Este grupo incluye a amputados, así como niños con deficiencias cardíacas, heridas oculares y enfermedades como la epilepsia, muchos causados por ataques aéreos israelíes. Todos necesitan un tratamiento que no hay en Gaza. El viaje fue agotador. Finalmente, en el hospital tienen un momento para respirar y hablar con sus seres queridos en casa. Sabrin pudo traer a su hija Sidra de 6 años en busca de ayuda. También le permitieron traer a su bebé, pero tuvo que dejar a sus otros 4 hijos en Gaza. La única razón por la que me fui fue porque no quería perder esta oportunidad para mi hija, pero dejé el corazón con mis hijos. La guerra aún no ha terminado y las cosas siguen siendo difíciles en Gaza. Mis hijos ayunan, pero en el Ramadán los precios de la comida y el agua se han encarecido mucho. Aquí nos traen comida, pero traigan lo que traigan, no puedo comer mientras mis hijos en Gaza no puedan permitírselo. No puedo soportarlo. Sidra perdió una mano durante un ataque israelí. Estábamos en un refugio en una escuela de la UNRWA en Nuseirat. Bombardearon la escuela, mi hija estaba jugando en el patio. La metralla de un cohete la alcanzó y le cortó la mano. El hospital de Al-Ezra en la capital Amán está tratando a varios niños con heridas similares. Recibimos 6 casos de amputados. Algunos de ellos sufrían amputaciones de miembros superiores y otros de miembros inferiores. Es posible que algunos casos deban someterse a cirugía adicional, porque las cirugías de amputación en zonas de guerra a veces no son muy precisas. Encontramos a Yud, que pudo venir aquí con su madre y su hermano. Su brazo derecho fue herido gravemente por la metralla. Le preguntamos cuáles son sus sueños. Deseo una casa que no esté quemada, y una cocina y un baño. Sidra y Yud tienen un largo camino para recuperarse, pero después de más de un año de guerra, tienen una luz de esperanza. Vamos a cambiar de tono y de asunto, vamos a hablar de economía en un mundo totalmente revuelto. Rosa Casal, bienvenida. Así es, Jenny, ¿qué tal? Empezamos con la mirada puesta en Estados Unidos, porque allí se llevó a cabo este viernes una cumbre de criptomonedas en la Casa Blanca, un evento con el fin de reforzar políticamente el valor de la divisa digital. El presidente Donald Trump ordenó el día de ayer la creación de una reserva estratégica de Bitcoin. Con esta medida da cumplimiento a una de sus promesas electorales. La reserva de Bitcoin se forma a partir de las existencias confiscadas en el curso de un proceso penal. No obstante, los mercados han reaccionado con decepción y el precio de la moneda digital se desplomó en respuesta al hecho de que el gobierno estadounidense no planea por el momento ninguna compra activa de criptodivisas. Las criptomonedas facilitan los pagos digitales en el control de los bancos, mientras que los que apoyan su uso ven el futuro del sistema financiero en las monedas digitales. Los críticos advierten sobre las fuertes fluctuaciones de los precios y temen que se forme una burbuja especulativa. Bueno, aún no está muy claro cómo funcionará esta reserva ni cómo beneficiaría a los estadounidenses. Quizá nuestra compañera en Nueva York tiene más informaciones. Ana, ¿qué detalles se han dado a conocer de estas nuevas reservas que quiere poner en marcha la Casa Blanca? Pues Rosa, no hay grandes detalles ni explicaciones de los motivos o cómo va a funcionar esta reserva. Estados Unidos tiene reservas de petróleo y otros países las tienen de otras materias primas o de bienes que son importantes para sus mercados, con el objeto de equilibrarlos en caso de que ocurra un conflicto, una urgencia, por la razón que sea. El motivo último de mantener estas reservas de un activo financiero de alto riesgo no se ha dado a conocer, por más que Donald Trump ha asegurado que esto convierte a Estados Unidos en la capital cripto del mundo. Lo que sí que es cierto es que estabilizará en cierta medida un mercado especulativo siempre y cuando el gobierno no venda.
Trump quiere dos reservas, de hecho, la una de Bitcoin y la otra de otros activos digitales. En su orden ejecutiva establece que no habrá dinero público para comprar activos y que se usarán los que se tienen porque se hayan confiscado a través de procedimientos judiciales, tanto criminales como civiles. Ahora mismo se tienen unos 17.900 millones de dólares en estos activos. Trump ha lamentado que el gobierno anterior, el de Joe Biden, hubiera vendido parte de esto. Aunque ahora el gobierno está buscando la forma de reducir sus gastos y de pagar su deuda, este dinero se va a quedar en manos del Tesoro. Ahora bien, está por ver que poner en marcha estas reservas no precise de una acción del Congreso, algo que podría dilatarlo. Ana, quizá lo que sí puedes contarnos es qué cambios ha habido ya con respecto al mercado cripto en Estados Unidos. Pues de momento, por lo que se refiere a la supervisión, el regulador de los mercados, la SEC, dirigida por Paul Atkins, ha decidido dejar de lado todos los casos que ha abierto a su predecesor en el cargo, el criptoescéptico Gary Gensler. Se cerró el caso contra el mercado y de intermediación Kraken. Pocos días después se hizo lo mismo con el de Coinbase, algo que la SEC llevó a los tribunales en el año 2023. La SEC también ha dicho que los meme coins no son sujetos a supervisión. Se da la circunstancia de que Trump y su esposa Melania lanzaron 2 meme coins poco antes de la toma de posesión, el 20 de enero, y que de hecho su familia tiene una empresa de finanzas descentralizadas junto con Steve Witkoff, que es el enviado del presidente a Oriente Medio. También va a haber cambios con el IRS, la Hacienda, y con la regulación de la banca. Movimiento, como vemos también en el mundo cripto en Estados Unidos. Muchísimas gracias por el análisis y buen fin de semana, Ana. Igualmente, Rosa. Bueno, la cumbre sobre criptomonedas en la Casa Blanca ha reunido a fundadores, directores ejecutivos, responsables políticos e inversores. Había muchas expectativas y el gobierno de Donald Trump está poniendo en marcha algunas de sus promesas, aunque todavía hay incertidumbre. Hola, Bitcoiners. Muchas gracias. Hola, qué bueno es estar con ustedes. De criptoescéptico a criptomillonario, Donald Trump creó la memecoin Trump, su propia criptodivisa, así como NFT coleccionables, tokens no fungibles en formas de tarjetas digitales negociables para recaudar fondos para su campaña de reelección el año pasado. Si las cripto van a definir el futuro, quiero que sean excavadas, acuñadas y hechas en Estados Unidos. Así será, no en cualquier otro lugar. Y si el Bitcoin va a la luna, quiero que Estados Unidos sea la nación que lidere el camino, y eso es lo que va a suceder. Trump quiere ser el primer presidente pro criptodivisas. El 2 de marzo anunció en su red social Truth que formaría un grupo de trabajo presidencial para crear una criptoreserva que incluyera Bitcoin, Ethereum y otras 3 criptomonedas. Aunque no mencionó cuánto dinero podría gastarse en esa reserva de criptomonedas. Pero ese anuncio del plan de reservas cripto del 2 de marzo ayudó a impulsar el valor del Bitcoin. Curiosamente alcanzó un máximo histórico el 20 de enero, día en el que Donald Trump juró su cargo como presidente de Estados Unidos. El sector de las criptomonedas fue el mayor donante corporativo a las campañas políticas el año pasado, superando a los grandes donantes tradicionales como bancos y petroleras y donando $245 millones a candidatos favorables a las cripto como Donald Trump. Ahora, la criptoindustria espera que él le devuelva el favor. La economía de Brasil creció un 3,4% en 2024, impulsada por el sector servicios y la industria, si bien en el último trimestre del año la actividad se desaceleró, según reportó el gobierno. Pese a estos datos, la inflación y el costo del dinero siguen en niveles muy elevados. En 2024 la inflación fue del 4,83%. Las tasas de interés del Banco Central se mantienen en el 13,25% anual y se espera que suban la próxima semana. La subida de tipos se realiza para controlar la inflación, que viene siendo un dolor de cabeza para el gobierno, específicamente en el sector de los combustibles. Por ello, anunció una serie de medidas, como la eliminación de aranceles a ciertos productos alimenticios importados. Y seguimos en el ámbito político, pero también en la región, ¿no, Jenny? A propósito de dolores de cabeza, Rosa.
Ha vuelto a suceder en Ecuador. Allí la violencia entre dos facciones rivales de una banda narcocriminal dejó al menos 22 muertos y decenas de heridos en la ciudad portuaria de Guayaquil, según las autoridades de Ecuador. Bueno, el hecho representa la peor masacre en años en Guayaquil y se produjo además apenas 4 días después de que el gobierno renovara ese controversial estado de excepción policial. Estos suburbios de Guayaquil se han convertido en uno de los epicentros de la violencia de Ecuador. Decenas de agentes policiales y militares se desplegaron en el sector para intentar dar con los responsables de una de las peores masacres en años. Los atacantes descendieron desde una zona montañosa y se movilizaron por distintas calles disparando con armas cortas y largas. De forma masiva, Policía Nacional el día de ayer aproximadamente realizó 200 allanamientos y continuamos, de acuerdo a la información que vamos obteniendo, 12 personas que han sido aprehendidas y 2 menores de edad que han sido aislados, que serían los causantes de las muertes del día de ayer. Las autoridades decomisaron una decena de armas y más de 2.000 balas de distintos calibres. Las investigaciones preliminares señalan que la matanza fue el resultado de una disputa interna de dos facciones rivales dentro de la banda narcoterrorista y criminal de los Tiguerones. Un ataque que ocurre en plena vigencia del estado de excepción decretado recientemente por el presidente Daniel Noboa con el objetivo de combatir la crisis de seguridad. El mandatario ha ofrecido indultos preventivos a todos los policías y militares desplegados en las zonas más conflictivas de Guayaquil. Pero la guerra de Noboa contra el crimen organizado que moviliza desde hace un año a los militares en las calles ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos por supuestos abusos, asesinatos y desapariciones forzadas. Y vamos rápidamente por los detalles hasta Quito con el periodista Ramiro Carrillo. Ramiro, saludos. ¿Por qué, Ramiro, si la banda narcocriminal Los Tiguerones está individualizada, está localizada, ha costado tanto luchar efectivamente contra ella? Un cordial saludo. Primero, esta es una nueva masacre que conmueve a todo el Ecuador. Y en referente a la pregunta, pues el accionar de los 9 grupos de criminales que actúan en el país vinculados a mafias internacionales, los Tiguerones tienen sus grupos, 5 facciones, y actúan además territorialmente y en todo el territorio nacional. Por eso ha sido difícil la localización, el rodeo y eliminación del accionar de estos grupos delictivos que hoy han dejado este hecho de sangre en todo el sector de un barrio populoso de Guayaquil. Ramiro, con todo lo que estás contando, hay un nuevo estado de excepción policial en Ecuador. ¿Qué puede esperar Guayaquil de esta decisión del gobierno ecuatoriano? Bueno, Guayaquil debe esperar, así como lo esperan todas las principales ciudades del país y el territorio ecuatoriano en general, una intensidad mayor de la acción policial y militar que está luchando severamente contra todos estos grupos, los GDOs, grupos de delincuencia organizada en el país. Esa es la expectativa que existe y bueno, la reacción, como en el caso de la ciudad de Guayaquil, ha sido inmediata con este número detallado ya de delincuentes detenidos, sospechosos y el accionar directo de la policía. El presidente ha dicho que no tengan temor los elementos del orden, ya que de antemano tienen ya la protección presidencial y el indulto presidencial si es que pueden recaer en sucesos de gravedad como se señala en su orden presidencial. Ecuador, como no queremos verlo. Ramiro Carrillo, periodista, colega, muchas gracias en Quito. Gracias a ti, un placer. Y más noticias, esta vez en Argentina, porque ya al menos 6 personas murieron este viernes por un temporal de lluvia extremo en Bahía Blanca, en Argentina. La tormenta descargó 300 milímetros de lluvia en solo 5 horas, inundando la ciudad. Vamos por las imágenes, porque más de 200 personas fueron evacuadas y el transporte público fue cancelado. El temporal dejó sin luz parte de la ciudad. Bahía Blanca se encuentra bajo alerta roja del Servicio Meteorológico por nuevas tormentas.
La ciudad costera ha sufrido de catástrofes climáticas anteriormente. La última en diciembre del año 2023, cuando un temporal de viento dejó 13 muertos y graves daños en toda su infraestructura. Y nos concentramos ahora en la salud del Papa Francisco. El cuadro clínico de Francisco se mantiene estable y sin nuevos episodios de insuficiencias respiratorias. Sin embargo, los médicos mantienen aún un pronóstico reservado. Hoy el Santo Padre se ha dedicado a algunas actividades laborales durante la mañana y la tarde, alterando, según informa el Vaticano, el descanso y la oración. El próximo parte sobre la salud del pontífice se va a difundir el día sábado, según informó la oficina de prensa del Vaticano. Mientras tanto, el sumo pontífice católico continúa recibiendo el apoyo de los fieles con oraciones y con mensajes de cariño en todo el mundo. Sí, el Papa Francisco se mantiene estable y no ha vuelto a tener nuevos episodios de insuficiencia respiratoria como las dos crisis agudas que tuvo el pasado lunes y que hicieron que saltaran las alarmas. Los médicos que atienden a Francisco desde hace ya 3 semanas hospitalizado en el Policlínico Gemelli de Roma advierten en cualquier caso que se encuentra un cuadro clínico complejo debido a sus 88 años de edad, a las enfermedades pulmonares crónicas que arrastra y por eso advierten de que está en peligro todavía. Francisco, para tratar de superar esta neumonía bilateral, está recibiendo un apoyo a la hora de respirar y también hace ejercicios respiratorios y estos últimos días hemos sabido que también hace fisioterapia motoria activa para tratar de recuperar poco a poco la movilidad. La pasada noche el Papa se dirigió por primera vez a los fieles de manera directa que estaban reunidos aquí en la Plaza de San Pedro para rezar por su salud. Lo hizo con un mensaje grabado en audio en español en el que, eso sí, con la voz entrecortada y evidentes dificultades respiratorias, decía que les daba las gracias de corazón por las oraciones, deseando su pronto restablecimiento. Y finalizamos en la capital francesa, porque si usted está allí, le quedan solo muy poquitos días para disfrutar de la gran colección permanente del Centro Pompidou. Este edificio emblemático de París y hogar además del arte moderno y contemporáneo cerrará sus puertas al público el próximo lunes por grandes obras de renovación y se estima que su reapertura tenga lugar entonces en 2030. El llamativo y popular edificio, construido en 1977, de fachada estructura industrial, compuesta además por tubos de aireación de diferentes colores, es obra de los arquitectos Renzo Piano y Richard Rogers. Es uno de los museos más visitados y alberga además una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más completas del mundo. Y solo tiempo para despedirnos. Muchas gracias y hasta pronto.